Muy buenas tardes, buenas noches, estimado público. Les damos la bienvenida a nuestro programa Cuando la religión entra al poder. Este es un programa del Centro de Investigación en Religión y Política, CIEP. Mi nombre es Miguel Castro y en este episodio hablaremos sobre la presentación de un libro interesante que se realizó en el Congreso, auspiciado por el despacho de la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo. Entonces vamos a conversar en esta oportunidad con el sociólogo e investigador Óscar Amat. Él es un experto en temas de religión y política, para que nos comente un poco sobre el fundamentalismo y para charlar un poco sobre el libro que se publicó y las ideas que se vertieron en esta reunión. Bienvenido, Óscar. Gracias, Miguel. Gracias, amigos, amigas, por estar aquí también con nosotros, inaugurando aquí nuestro programa de podcast, como ya lo ha dicho Miguel, cuando la religión entra al poder. Hasta el nombre me sugiere muchas cosas, Miguel. ¿Por qué vamos a entrar a empezar este programa comentando un libro? O sea, parecería que como que esto es una actividad de repente editorial o de interés académico, pero ¿por qué desde la religión y el poder? Justamente porque los fundamentalistas tienen una estrategia bien interesante. Es capturar el poder o el dominio, como ellos lo llaman, de ciertas áreas de la sociedad, sea la política, la educación, la economía y, por supuesto, la cultura. Por lo tanto, es importante ver las ideas que tiene este libro y además las dinámicas y los discursos que se han desarrollado en este evento, porque son una expresión muy diáfana de lo que el fundamentalismo está haciendo en el Perú. Interesante. ¿Quieres que muestre a la cámara la tapa del libro que hemos logrado Claro, adquirir? sí, a ver, compártenos. Tú tienes ahí el libro. Sí, Ahí es, está. digamos, el texto. Hemos leído algunas partes. Es un volumen del cual vamos a hablar también algo, porque en este caso, este tema del tamaño del libro es relevante. Me parece que es un primer indicador, porque estamos hablando de palabras mayores, si te das cuenta, ¿verdad? Hablamos de la religión, de la política, hablamos del fundamentalismo. ¿Y cómo hablar de tantos temas tan importantes en una extensión, digamos, de 125 páginas, ¿no? O sea, yo estoy muy sorprendido por esta capacidad, no sé si de síntesis o de articulación, que el autor, que se llama José Ortega, que ha sido conocido más bien como un músico, cómo ha tenido la capacidad de poder introducirse en temas tan álgidos, ¿no? Es capaz de hablar de la escuela de Frankfurt, es capaz de hablar de Simone de Beauvoir, es capaz de hablar, o sea, de autores y de temas en 2 párrafos, ¿no? Y esa, no sé si capacidad de síntesis o el hecho de que el papel aguanta todo, sea tal vez una de las características que hay que destacar a la hora de empezar a tratar sobre un material como este, ¿no? Así es. Tú has dicho algo muy interesante y quiero compartirte y a nuestro público un vistazo del índice, porque ahí tú tienes el libro en físico. Ahora te voy a mostrar el índice para ver los temas que muestra este libro. Y ahí está en pantalla. La rebelión contra Dios es un manual sociopolítico. Miren, tiene un nombre rimbombante. Y quiero que vean el contenido. Por ejemplo, empieza hablando, da unas advertencias. Este manual no es para progresistas, es para cristianos. Y ahí están las citas. Luego empieza con el contenido y ahí está el índice, mira. Importancia de comprender conceptos sociopolíticos, qué es el progresismo, habla sobre la ideología de género, habla sobre el abortismo, habla sobre la redistribución del ingreso, el globalismo, es un tema que ya hemos visto en el observatorio, habla sobre el feminismo, es como tú dices, ¿no? Es una especie de compendio de la doctrina más importante, habla de la unión civil, habla de
culturas ancestrales y paganismo, y el wokismo. Obviamente no podía estar Claro. fuera de este documento. Ujú, ujú. Pero mira, si en la época de la Revolución Francesa se hablaba de la enciclopedia, ¿no? Este conocimiento que personas ilustradas, digamos así, habían tratado de exponer de manera sistemática en abundantes tomos. Ahora, digamos, los avances de la tecnología moderna nos permiten tener esa misma enciclopedia sobre el tema del fundamentalismo, el progresismo, la religión y el poder en 125 páginas. O sea, es realmente sorprendente. Y estoy hablando obviamente con ironía para nuestra audiencia pueda identificar rápidamente que yo discrepo, ¿no? Con la idea de que en este corto recorrido, ¿no? Porque los temas son abundantes, pero si tú miras el índice, solo hemos visto los títulos. Si miráramos las páginas, vamos a ver que de un tema grueso al otro no hay más de 4 o 5 páginas, ¿no? Y entonces es como esos mensajes telegramas antiguos, ¿no? Que que se enviaban los abuelos para enamorarse, para coordinar un negocio o lo que fuese, como en esos esquemas telegráficos es posible no solamente capturar supuestamente la esencia de un tema complejo, sino también ofrecer orientación, ¿no? No olvidemos el título. El título tiene dos partes, ¿no? En la presentación que se hizo en el Congreso se exaltó el subtítulo, probablemente porque tiene un mayor impacto, ¿no? Hablar de un manual sociopolítico para cristianos es como decir que desde el despacho de la congresista Aguayo, o Jáuregui, perdón, se está orientando, ¿no? La conciencia política, la formación política de los pastores mediante este material, ¿no? Y el título genérico, que ya cuando uno va a adquirir el libro encuentra, es este otro, que es mucho más, no sé, efectista tal vez, progresismo, la rebelión contra Dios, ¿no? Y claro, una presentación en el Congreso no podía empezar desnudando las verdaderas intenciones, ¿no? Hablar de progresismo, hablar de rebelión contra Dios, ya es ir a un ámbito de lo calificativo, ¿no? No es precisamente referirse a un manual donde uno va a encontrar información que uno puede calibrar, tener un pensamiento crítico, no, ¿no? Aquí hay una orientación rápida diciendo esto es malo, esto es bueno, hay que combatir. Así es. Tú hablaste algo importante y en varias partes de nuestra charla hemos utilizado el término fundamentalismo. ¿Podrías explicarnos qué es el fundamentalismo? Sobre todo para que nuestra audiencia pueda tener más claridad conceptual respecto a este término. Claro, empezamos diciendo que es un término que está en el sentido común de la gente, ¿no? A través de los medios. Es más, de una manera un poco abusiva, se generaliza que, por ejemplo, todas las expresiones del cristianismo evangélico son inherentemente fundamentalistas. Es decir, que son o que responden a una actitud cuasi beligerante, ¿no? Que están en pie de guerra. La actitud fundamentalista es como estar con el cuchillo entre los dientes frente a uno o más enemigos a los cuales hay que reducir en diferentes aspectos, ¿no? Ideológicamente, políticamente, económicamente. Y entonces el fundamentalismo no es solamente una característica inherente de las religiones, ni del cristianismo evangélico, ni mucho menos es la generalidad de la actitud de la mayoría de las iglesias evangélicas en el Perú. He escrito un artículo hace poco diferenciando lo que significa ser conservador de ser fundamentalista. Y efectivamente, no hay por qué rasgarse las vestiduras si decimos que la mayoría, casi la totalidad de las iglesias evangélicas en el Perú y en América Latina, podríamos decir, son conservadoras. Pero hablar de fundamentalismo es una actitud que va más allá. Y esta característica va por primero, si hablamos del fundamentalismo religioso, por una adscripción literalista, prácticamente al pie de la letra por letra, palabra por palabra, en lo que dice la Biblia, versión Reina Valera del 60, que supuestamente es la Biblia que Dios inspiró.
¿no? Y la inspiró para muchos, así como está escrita, ¿no? En castellano, de tal manera que incluso cuando las sociedades bíblicas proponen algún tipo de actualización, una Reina Valera en lenguaje actualizado, por ejemplo, hay gente que se exalta, ¿no? Que se angustia porque dice, estamos alterando la palabra de Dios. Entonces, esto, por ejemplo, es una típica actitud de fundamentalismo religioso, ¿no? A aferrarse a no al espíritu del mensaje, sino a la letra, ¿no? Aquí dice, palabra por palabra, ¿no? Eso por un lado. Segundo, la intolerancia, ¿no? La intolerancia frente a los demás. Nosotros tenemos la verdad, los otros están en el error, en la mentira. Y entonces, esta característica de una actitud intolerante, una actitud beligerante, una actitud en que hay que movilizar a la gente, ¿no? Para que se sienta que estamos en guerra, es también propia del fundamentalismo. Y en tercer lugar, y aunque parezca un poco paradójico, el fundamentalismo, que pareciese ser un fenómeno que se origina con objetivos bastante de protección, de defensa, de supuestamente las verdades del cristianismo, sin embargo, termina apoyando en la actualidad a movimientos y a grupos políticos económicos que optan por el sistema neoliberal, por la derecha política, por la reducción de la protección del Estado a los servicios sociales, es decir, optan por una ideología política escondiéndose detrás de una supuesta defensa de la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, ¿no? Entonces podríamos decir que el fundamentalismo es un fenómeno religioso, ¿no? De esta actitud, ¿cómo se dice?, oscurantista frente a la escritura. No se le interpreta, ¿no? Se le prácticamente se le lleva de la mano, ¿no? Así como quien dice, acá dice y no qué es lo que quiere decir. Segundo, es una actitud intolerante y de agresividad hacia los demás que no piensan como uno. Y tercero, es una actitud de soporte y apoyo a lo que llamamos en el mundo contemporáneo, al avance del sistema neoliberal, al retroceso de los derechos humanos en el mundo y al negar mayores oportunidades de intervención al Estado en proveer, por ejemplo, servicios sociales para las poblaciones vulnerables o para las poblaciones bajo discriminación. Esas para mí son las tres características de ese fundamentalismo político y religioso que vemos hoy día pulular en el Congreso, en publicaciones como esta, en el discurso religioso de algunos líderes vinculados a este movimiento, por ejemplo, con Mis Hijos No Te Metas, o a Betel Televisión, o al Movimiento Misionero Mundial, inclusive como denominación. Sí, mira, has dicho varias cosas interesantes e importantes. Has hablado del término guerra, y justamente ese es un término político que han asumido la congresista y los activistas, al cual le llaman la guerra, la batalla cultural. Así es. Es más, ahora te voy a compartir dos videos, uno de justamente Luisa Hoyos, que es una miembro importante de Con Mis Hijos No Te Metas, para que escuches más o menos cuál es el discurso que ellos tienen respecto a la política, al reino de Dios, a la presencia de evangélicos en el Congreso. Y te voy a compartir también un video sobre el líder de Juventud Provida, que es un pastor bien beligerante, bien alineado con la postura neopentecostal, profética, etcétera, etcétera. Dale. Entonces, mira, te voy a compartir primero el video de el líder. No es nosotros, es de él. No son de los partidos, son de él. Son de él. Josafat, ¿qué es lo que hizo cuando vio al ejército? Y esta es una responsabilidad que yo lo he asumido delante de Dios, de interceder por mis autoridades. Como nunca, porque ya tengo más de 50 años, no 50, no más. Mi esposa me dice, estás durmiendo como viejito, te levantas temprano, me dice. Y me voy a mi salita y ahí de rodillas obligatorio orar por mis autoridades, por ustedes, a las 3, 4 de la mañana. Después vuelvo a dormir, pero es un honor, es un privilegio interceder. ¿Por qué? Porque los tiempos van a ser más difíciles, más duros, más difíciles, entonces necesitamos interceder más. Dios nos está
llamando para buscar su rostro. ¿Qué hizo Josafat cuando vio que venían ellos? Llamó al pueblo y dijo, vamos a orar y a ayunar. El ejercicio espiritual es vital, congresista, vital, vital. Hoy hablaba con un muchacho que quiere establecer capellanías en diferentes lugares de acá del país. Hoy día hemos estado orando en el palacio. Y qué lindo sería que nos comprometamos a orar por nuestras autoridades, porque por medio de ustedes es que Dios se manifiesta en favor del pueblo. Entonces, Josafat buscó a Dios en el tiempo de apuro. Cuando vengan los apuros, arrodíllese y consulte con Dios. Antes que los asesores, consulte con el asesor principal, que es el Señor. Y también mandó al pueblo a ayunar. Todito, hasta los niños ayunaban. Y el Señor le dijo algo muy importante, y este es para nosotros también, mis amados. Le dice, por medio del profeta Jaciel, le dice, Josafat, esta no es tu guerra, sino la de Dios. Cuando uno escucha este tipo de discursos, siente que está en una iglesia, ¿no? Un culto, una prédica. Pero luego te das cuenta que el contexto en el cual están estos personajes, estos activistas, es el Congreso de la República. Un espacio que, en teoría, debería ser laico, debería ser diverso, plural, representativo de todas las personas, religiones, grupos sociales del país. ¿Qué piensas sobre la lectura bíblica en clave política que da el pastor? Claro, a uno lo regresa a los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, no sé, están a punto de tomar la tierra prometida y entonces hay toda una movilización, una sensibilización hacia la gente para que esté preparada, ¿no? A las tremendas barbaridades que luego iban a ocurrir, ¿no? Las famosas masacres, genocidios a poblaciones en el nombre de Dios, ¿no? Lo que luego va a ser la Guerra Santa, etcétera, es decir, la justificación de la muerte del otro a partir de un mandato supuestamente divino, ¿no? Entonces, es, digamos, como uno desde una perspectiva pastoral, tiene dificultades, ¿no? Para dar un mensaje que sea medianamente respetuoso de la vida, toda esta gente que se llena la boca diciendo que son pro vida, ¿no? Y poder compatibilizar, ¿no? Esa parte o ese tipo de textos movilizadores hacia la guerra que hay en el Antiguo Testamento, como cuando, por ejemplo, también en una etapa previa, el pueblo de Israel pasa, ¿no? El Mar Rojo, y el ejército de Faraón, digamos, hablemos del ejército de Faraón, aunque podrían haber sido probablemente un grupo minúsculo, ¿no? Pero ya, el ejército de Faraón pasa y se ahoga, ¿no? ¿Y qué pasa luego? La gente se pone a cantar. Y nosotros hemos actualizado ese mensaje de manera acrítica, de manera directa, y nosotros también cantamos en las iglesias, ¿no? Que Dios ahogó al ejército de Faraón. Y nos alegramos de la muerte de toda esa gente. Entonces, si son textos que desde una perspectiva pastoral es complicado, ¿no? Y hay que hacer muchas actualizaciones para que no parezcan dos dioses, ¿no? El Dios arrasador y vengativo del Antiguo Testamento y el Dios de amor del que habla Jesucristo, ¿no? Parece que fueran dos dioses distintos. Y sin embargo es uno solo. Pero por gente que habla de la manera tan... no sé si decir liberal, es decir, con tanto abuso al texto bíblico, entonces, claro, en un pueblo que está acostumbrado, como el pueblo evangélico, a seguir la voz, ¿no? De sus líderes, de sus dirigentes, de sus pastores, termina colocándolo en una posición bastante preocupante, ¿no? Porque nos está como enervando esta vocación de que hay un enemigo al que hay que derrotar y en todos los frentes. Y hay que derrotarlo cual cruzada en el nombre de Dios. Y no tengamos miedo, ¿no? De acabar con esos sarracenos, con esos cerdos, ¿no? Porque eso es lo que Dios manda. Entonces, no es para nada una broma ni para nada una exageración pensar que estamos acumulando procesos de violencia como un pequeño resorte o un gran resorte, que luego en un momento va a ejercer un disparador y luego, ¿qué vamos a decir cuando supuestamente Dios no lo permita, ocurran algunas desgracias en nombre de Dios? Haya algunas
más de las violencias que ya existen contra diferentes personas que nos parecen opuestas al propósito de Dios porque creen distinto, porque piensan distinto, porque visten distinto. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a asumir la responsabilidad de haber enervado a la gente con un discurso movilizador hacia la guerra, o vamos a decir, no, esas son malas interpretaciones que hicieron personas que seguramente estaban afectadas en su salud mental, vamos a poner una serie de pretextos, cuando en realidad los discursos del Evangelio dicen que es el Evangelio de la paz. Y yo no percibo aquí buenas noticias de paz, sino una exacerbación completamente desordenada y provocadora de aspiraciones ciudadanas de personas que son realmente duramente criticadas en el libro. Permíteme una pequeña cita antes de pasar a otro video. El libro sugiere que el avance de esto que ellos llaman movimientos progresistas, y así como hemos definido qué cosas son fundamentalismos, deberíamos también definir qué cosas son los progresismos, ¿no? Pero bueno, sin entrar en ese detalle ahora, dicen que el avance de estas agendas a las que ellos llaman pro-gay, pro-feminista, etcétera, son algo que está impidiendo, que está causando dificultad para alcanzar con el mensaje del Evangelio a los perdidos. Eso para mí es una novedad, ¿no? Una novedad en el sentido que se responsabilice al desarrollo de procesos culturales, al desarrollo de los derechos humanos, que se le responsabilice de que personas estén siendo resistentes al Evangelio, ¿no? Antiguamente se decía que era el ateísmo, el marxismo, ¿no? Las cosas que ideologizaban a la gente y que impedían que las personas aceptaran a Dios porque eran materialistas, etc. Hoy día se le ha cambiado por un nuevo, y ahí está la novedad, ¿no? Por un nuevo discurso. Como dicen, el marxismo parece ser un enemigo vencido, ya no es importante, pues ahora son los movimientos feministas, los movimientos de la diversidad sexual, los nuevos enemigos ideológicos. Y miren, el avance de ellos restringe el avance del Evangelio. O sea, siempre andan los evangélicos, no sé si decir andamos, porque no me quiero unir a ese coro, pero siempre andan los evangélicos buscando culpables y pretextos para el fracaso de sus programas, planes, o para sentir que no han logrado o alcanzado el crecimiento y la influencia que ellos esperan, ¿no? Y eso es preocupante porque habla no de una iglesia que se vuelve cada vez más madura y responsable de sus actos y de sus omisiones, sino más bien de una iglesia cada vez más adolescente, que busca echar la responsabilidad en otros de sus acciones y sus inacciones. Y eso para mí es sumamente preocupante, y más preocupante todavía, como lo acabas de señalar, que eso ocurra desde el espacio del Congreso, ¿no? O sea, ¿dónde están las autoridades en general, ¿no? ¿Dónde está el principio de autoridad? ¿Dónde está el principio de separación entre iglesia y Estado? O sea, siento que se caen muchos de los presupuestos de lo que sería una noción de vivir en democracia, ¿no? Y están empezando. Imagínate, solo te lo lanzo así como si fuera, no sé, una imagen apocalíptica, ¿no? Imagínate un presidente evangélico, imagínate a Muñante presidente. O sea, ¿qué pasaría? Estaríamos en un estado islámico, nos regiríamos por principios parecidos a los del Corán y todavía desvirtuados, porque el Corán muchas veces es alterado e incitado hacia la violencia cuando su mensaje no es necesariamente eso. Pero utilizaríamos también entonces la Biblia cristiana para castigar, sancionar como delitos públicos lo que son discrepancias que los evangélicos tienen con otros modos de vivir, con otras cosmovisiones. Para mí es realmente algo muy preocupante. Sí, realmente es un tema muy preocupante y ya tenemos un equivalente de qué pasaría si un fundamentalista llegara al poder. Basta mirar solo Estados Unidos. Miremos cómo la encargada de los asuntos de fe de la Casa Blanca, Paula White, la que cobra $1,000 por una oración de bendición en Semana Santa, ya hace cultos en
en la Casa Blanca. Ya su economía está destruida. El Departamento de Educación está destruyéndose, está desmantelándose. Ya más o menos vemos por dónde va el fundamentalismo. Ahora, tú hablaste un tema de progresismo. Me parece importante para hacer el puente al segundo y último video que queremos compartir hoy. Es un fragmento de lo que decía Luisa Hoyos en ese evento. Ella mencionaba lo siguiente. Decía que la culpa, la responsabilidad de la extorsión y de la inseguridad en nuestro país es por causa del progresismo. Literalmente, el progresismo tiene la culpa de que estemos mal, de que haya inseguridad. ¿Y cuál es la lógica que ella tiene? Dice que las políticas progresistas de apertura hacia otros ciudadanos de otros países, que se dio en el gobierno de Kuczynski, abrió las puertas a que los delincuentes de otros países ingresen al país. Esa es la lógica. Y te voy a compartir un video en el que ella habla del progresismo, de cómo el progresismo es el chivo expiatorio o la cabeza de turco a la cual todas las fuerzas políticas deben oponerse, sobre todo los evangélicos. Te comparto el video. Personas que profesan el progresismo, donde Pepe ha descrito cuáles son las luchas, dónde se instauran, porque estos se instauran en el sector educativo, se instauran en el sector político, con estas leyes de interseccionalidad que también las explicas allí en tu libro, que dan un favoritismo absurdo por creer que hay gente que nace con desventajas. Hace unos meses atrás nomás se ha podido revertir eso en los Estados Unidos, ¿no? Porque estas leyes de interseccionalidad le habían dado oportunidad a estudiantes solamente afroamericanos para recibir becas de estudio. Y estudiantes latinos, estudiantes angloamericanos no podían tener esas leyes, porque en ese estado figuraba una ley de interseccionalidad. Sí, estas son casi barbaridades que queremos implantarlas como si fuera algo normal. Y los hijos de Dios estamos llamados a callar, los hijos de Dios no estamos llamados a denunciar esto. Nosotros somos luz y sal en esta tierra. Y te felicito, Pepe, nuevamente por seguir en esta firme consigna que te ha dado el Señor, porque si tenemos que escribir, hay que seguir haciéndolo. La gente necesita ser instruida, porque fácilmente son engañados. Y quisiera añadir un poquito más. Sí, yo también me vi en la necesidad de levantarme en guerra en esta lucha cruenta. Lucha cruenta. Esa es la batalla que está en su mente. ¿Qué Ella cosa es me pasa? miembro de Con mis hijos no te metas, no te olvides. Terrible. O sea, al primero que hemos visto es el autor del librito, ¿no es cierto? No, es también un ¿no? pastor. Él es el líder de Juventud Provida, que también le da elogios al autor y a Guayo, a Jauregui. Él no es el Pepe del que hablan. No, y es interesante que todos hablan sobre el libro con mayor conocimiento que el mismo autor. Que el mismo Pepe. Así es. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? No sé. ¿Y esta María Luisa Hoyos quién es? Ella es, según su cuenta de Twitter, mi vocera de Con mis hijos no te metas. ¿Y su filiación religiosa? Hasta algún tiempo publicaba en Twitter, en X ahora, que pertenecía a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Uy, Dios. Es dirigente de la Asociación de Colegios Cristianos Privados del Perú y ha estado en trabajo comunante para la promulgación de una ley que les va a dar más plazo a los colegios privados, le va a dar más poder a las promotoras y que ya se ha aprobado en el Congreso. Mira, pues, oye, pero ¿has escuchado la barbaridad que ha dicho? O sea, no solamente en cuanto al concepto, sino la forma de decirlo. Así es. Está tan llena de racismo, de discriminación, que realmente
yo difícilmente la hubiera podido identificar como cristiana siquiera, ¿no? Me hubiera sido difícil identificar ese discurso como proveniente de una persona cristiana. Porque acaba de decir, claro, hay lo que dice y lo que quiere decir, ¿no? Pero acaba de decir que las medidas que son tomadas como leyes antidiscriminación, en el fondo, es una forma de restringir la igualdad de oportunidades, que no deberían haber, ¿no? Medidas que favorezcan a las poblaciones más discriminadas, porque eso es como alterar las reglas de juego. Claro, está pensando en que las reglas del juego teóricamente del mercado dicen que todos partimos con igualdad de oportunidades y que el que corra más rápido, ese es el que va a ganar. Pero no nos damos cuenta que en países como los nuestros y también en los Estados Unidos de América hay gente que corre con zapatos de clavo, ¿no? Totalmente adecuados a una cancha o una pista de atletismo. Otros corren con zapatillas, esas que usábamos en el colegio, las blancas de educación física, y otros corren sin zapatos, ¿no? Porque no les alcanza la economía, malnutridos, ¿no? Con deficiencias en su sistema educativo y en su sistema de salud, y quieren que esos tres niñitos, ¿no? El que nació en cuna de oro como el que nació o el que tiene que vivir a veces en un cajoncito junto a la mamá que está vendiendo en un puesto informal, ¿no? Y claro, dicen, pero tiene libertad, ¿no? Tiene libertad de escoger otro medio de vida. No, no tiene libertad. En sistemas como el nuestro, esas libertades no existen. Están mediadas y restringidas por las condiciones en las cuales uno nació, accedió. Por eso digo, Miguel, personas como tú, como yo, que siendo personas de fe hemos tenido la oportunidad de acceder a estudios superiores, creo que sentimos esto como una responsabilidad no solamente académica, no hacemos esto solamente porque es nuestro trabajo, hacemos esto porque estamos convencidos que es una cuestión ética. No quiero llevarlo al plano religioso y decir que es una misión espiritual, que lo siento yo personalmente así. Luchar contra estas ideas, ¿no? Sacarlas al fresco, como se dice, desenmascarar estas malas intenciones, ¿no? Si no, lo veo por lo menos como un imperativo ético para personas que se dicen que son personas de fe, que creen en el amor al prójimo, que se sienten personas decentes, a veces más decentes que el resto de personas. ¿Cómo va a decir en esta oposición racista que hay becas que se le dan a afroamericanos y no a angloamericanos, como si fueran dos nacionalidades distintas? Los dos, tanto el negro como el blanco, son ciudadanos norteamericanos, solo que parten de condiciones distintas y, por supuesto, para permitir que se revierta la pobreza, la falta de acceso a la educación, al trabajo, hay que empoderar, hay que potenciar las capacidades de los estudiantes negros o afroamericanos para que tengan una oportunidad y un destino distinto. Pero esta gente mira la maldad, no quiere que eso se revierta, ¿no? Quiere que el blanco, anglosajón, protestante, ¿no es cierto? El WASP, el WASP americano, el típico personaje americano, como que tenga una nueva preponderancia, ¿no? Está copiando literalmente el logo, el mensaje de Trump, ¿no? Volver a hacer grande América, refiriéndose obviamente a los Estados Unidos. Y sus repetidores en América Latina, Bolsonaro, Milei, Bukele, ¿quién sigue? ¿Perú? ¿Paraguay? Es realmente una situación altamente preocupante y me encantaría, Miguel, que hagamos otros programas como este, de repente tratando un poco más en profundidad temas que en estas 125 páginas se han pretendido agotar como si fuera palabra grabada en piedra, ¿no? Sí, de verdad, el tiempo ya se nos está acabando y hay muchas cosas que han quedado por decir. Para eso, y para ir cerrando, quiero pedirte que vayas haciendo una especie de resumen de ideas clave o de puntos que te gustaría que queden en la mente del lector. Yo te voy a compartir 3, después de haber visto el índice del libro, después de haber escuchado varias veces este evento que se ha hecho en el Congreso.
Primero, hay una cooptación de términos científicos. Es decir, lo que están haciendo los fundamentalistas en estos meses es apropiarse de términos que pertenecen a las ciencias sociales, quitarles el significado original y resignificarles con conceptos teológicos políticos. Pero a la vez, esto tiene una contrapartida, la cara y el en vez, que hay una negación radical del estatus científico de las ciencias sociales. ¿Qué es lo que están diciendo? Que el enfoque de género en realidad es una ideología de género. O sea, están barriendo totalmente con el estatus científico de las ciencias sociales y a la vez se apropian de los términos. En segundo lugar, hay un concepto bien interesante que mencionaron en el evento y es el siguiente. Dicen, Dios es dueño de todo. Esa es la premisa. Pero luego dicen, como corolario de esta premisa, que como Dios es dueño de todo, también es dueño del Congreso. Por lo tanto, sus hijos tienen no solo la oportunidad, sino el deber de dirigir y gobernar el Congreso. Eso es lo que buscan. No solo es que hayan 2 o 3 fundamentalistas, quieren que todo el Congreso esté saturado de fundamentalistas. Y finalmente, un tema que comparten con las extremas derechas en el mundo, esta apelación tan frecuente a la narrativa del occidental. Dicen, el progresismo está socavando los fundamentos de las sociedades occidentales. Pero cuando tú escarbas, investigas más, ¿qué es lo que ellos entienden por lo occidental, la civilización cristiana? Son conceptos huecos que no tienen fundamento. Esas 3 ideas quería compartirte. Tal vez tú quieras decir algo más sobre el libro, la presentación. No, muy buenas cosas las que estás señalando. Yo, digamos, de las pocas intervenciones que hemos hecho sobre el libro, porque siento que no hemos avanzado aún mucho, deberíamos comentarlo mucho más así de manera crítica. Creo que 3 cosas que hemos tratado de señalar casi como introducción a este podcast, pero también a este libro, es que primero, no todos incurrimos en este fundamentalismo dentro de las personas de fe. Yo creo que eso es muy importante porque a veces, de manera injusta, y claro, poco informada también, sectores progresistas que están luchando por la afirmación de sus derechos, etcétera, se sienten completamente inundados, ¿no?, por esta presencia, como si fuera una presencia monolítica de los evangélicos, una presencia única, un solo discurso. Y siento que el silencio o la falta de integración de las voces que no nos sentimos identificadas dentro de la estructura de fe con el fundamentalismo sí es un pecado, para ponerlo en lenguaje religioso, que estamos cometiendo, ¿no? Muchos estamos silenciados, sentimos miedo porque creemos que la gente de la iglesia va a sindicarnos con el dedo, como o poco espirituales o incluso no creyentes, por discrepar en un asunto que es básicamente político e ideológico, y por supuesto también de lectura, de hermenéutica del texto. Eso es lo primero, no todos somos fundamentalistas. Segundo, yo creo también que hay un imperativo ético para el debate académico. No es solamente el prurito de ganar un argumento. Aquí se están construyendo las bases de lo que queremos como país para nuestros hijos y para nuestros nietos cuando nosotros ya no estemos. Si está en mi mano, hablando personalmente, de hacer algo por revertir el avance del poder de estos sectores oscurantistas, de estos sectores violentistas, de estos sectores que maltratan el texto y que limitan la libertad de la gente, incluso la libertad de los propios creyentes, volviéndolos casi como ovejas que no piensan por sí mismas, ¿no?, que no son capaces de escuchar la voz del pastor, del buen pastor, sino que escuchan las voces de los salteadores que se han disfrazado de pastores. Eso es un imperativo ético y tenemos que responder éticamente. Y tercero, creo que desde el punto de vista de nuestras autoridades, los congresistas, los que nos gobiernan y los que van a ser elegidos en las próximas elecciones, creo que el tema de la exigencia de un Estado laico y de separación de poderes es una condición
¿no? O sea, si antes, cuando te decían, ¿cuáles son las características que debe tener un buen candidato, alguien por quien tú vayas a votar? Yo pondría, ¿no?, que sea alguien que no esté vinculado a estas agendas pro vida, a estas ideologías pro familia, y que más bien sea un cultor del Estado laico como característica de separación de poder, de no beneficiar a ninguna religión, de no discriminar a aquellos que tienen una creencia distinta o que no tienen ninguna creencia. Hay que gobernar para todos y para todas, y creo que eso es una tarea que la gente evangélica que desgraciadamente está hoy metida en el poder ha olvidado así completamente. Esas tres cosas quería decir. Excelente. Y te damos las gracias, Oscar, y a todos nuestros amigos que nos ven desde las redes. Y queremos aprovechar la oportunidad para invitarles a seguir nuestras redes. Estamos en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Facebook, y también tenemos un canal en WhatsApp, el canal de Fundamentalismos en las Políticas Públicas. También queremos invitarles a que puedan visitar nuestra página. Tenemos una página llamada cier.org, en la cual podrán encontrar mucha información, herramientas, informes, boletines, noticias, reflexiones, artículos. Hay muchas cosas que ustedes pueden visitar y conocer con mayor profundidad. Y si quieren comunicarse con nosotros, nuestros correos están en la página y en la información que vamos a colocar al final de este video. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana o hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, Miguel.